Parte 2 de la ley moral de Kant. Parte 2 de la ley moral de Kant. Define el deber como la necesidad de una acción por respeto a la ley. En este sentido distingue entre acciones contrarias al deber, acciones conformes al deber, acciones hechas por respeto al deber. Solo estas son acciones morales, usando un ejemplo del propio Kant. Un comerciante que no cobra precios abusivos a sus clientes obra conforme a deber, pero si lo hace para no perder a la clientela, lo hace solo conforme al deber, pero no por deber. En cambio, si actúa así porque considera que su deber es cobrar el precio justo, obra por respeto al deber y su acción es moral. Depende de la perspectiva de la ética formal, una acción es moral cuando se hace por deber, por el principio del querer, es decir, por respeto a la ley. Y es entonces cuando podemos hablar de una buena voluntad. Una voluntad que es buena porque quiere cumplir con el deber, hacer el bien, independientemente de lo que logre o no. Y autónoma porque se da a sí misma la ley moral. Es la propia persona quien, usando su reacción práctica, descubre el deber moral y libremente escoge cumplirlo. En este punto se manifiesta claramente el ideal ilustrado kantiano, conscientemente el ser capaces de pensar por nosotros mismos. La exigencia de obrar moralmente, de obrar por respeto al deber, se expresa por medio del imperativo categórico. Tal imperativo, a diferencia del imperativo hipotético, manda una conducta por sí misma, como objetivamente necesaria, no como condición para conseguir otras cosas. Es por tanto un mandato incondicionado, que manda de manera absoluta. Es la expresión de la ley moral misma. Como afirma Kant al final del texto, y no nos dice qué acciones debemos realizar, sino cómo deben de ser, qué debe de tener. Kant ofrece varias formulaciones del imperativo categórico. Las dos más conocidas son: obra solo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se convierta en ley universal.
Es decir, hemos de actuar siempre de modo y manera que la norma que seguimos en nuestra acción pueda convertirse en conducta universal, en ley moral. Obra de tal modo que uses la humanidad tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin y nunca como un medio. Esto significa que tenemos que tratar a los seres humanos con dignidad, que no pueden ser usados como medio para satisfacer nuestros deseos. Actuar de modo que tenemos a los demás como fines en sí mismos y no como medio significa actuar de manera desinteresada. Para terminar el desarrollo del tema, analizaremos los postulados de la razón práctica. La teoría del conocimiento kantiana establecía claramente cuáles eran los límites del conocimiento humano y la imposibilidad de la metafísica como ciencia por pretender rebasar esos límites. No es posible el conocimiento científico de realidades metafísicas. Pero para Kant hay otras experiencias que pueden vincularnos con lo metafísico. La experiencia moral, y ello a partir de los llamados postulados de la razón práctica, la existencia de la libertad, la inmortalidad del alma y la existencia de Dios. Tales postulados de la razón práctica no se pueden probar científicamente, pero son la condición de posibilidad de la existencia de la moral. Si tales condiciones no se diesen, entonces la moral sería imposible. Estos postulados abren a su vez el camino para responder a la tercera pregunta que según Kant se plantea la filosofía. ¿Qué me cabe esperar? Según Kant, si actuamos de manera desinteresada y sin esperar nada a cambio, podemos aspirar a la felicidad. Ahora bien, esta aspiración muchas veces no se ve justamente recompensada. A menudo observamos que en esta vida la virtud no siempre va acompañada de felicidad y que los que por su comportamiento serían merecedores de ella padecen graves injusticias. Solamente postulada la libertad,
la inmortalidad del alma y la existencia de Dios. Se puede garantizar que la virtud y felicidad se llegan a identificar algún día. Conclusión: el papel del autor en la historia de la filosofía. Conclusión: el papel del autor en la historia de la filosofía. Para concluir este comentario, analizaremos el papel de Kant en la filosofía, destacando que su filosofía no es tan solo un punto de vista de llegada, como convergen las grandes ideas científicas y filosóficas anteriores, sino también un punto de partida, o como mínimo un gran punto de referencia. Sin duda, la repercusión directa más clara de la filosofía kantiana la encontramos en el idealismo alemán, movimiento filosófico de la primera mitad del siglo XIX y que tiene su origen en Kant. Marx también es en cierto modo heredero de la filosofía kantiana, porque la versión kantiana de la libertad y más aún el imperativo categórico es la fórmula general que describe al ser humano como un fin en sí mismo y que prohíbe tratarlo como mera cosa. Inspiró las críticas del joven Marx a la alienación y explotación económica como una cosificación del hombre. La filosofía de Kant ha tenido gran influencia también en campos de la ética y la filosofía política contemporáneas. Autores como Rousseau o Urbanas la han autorizado para tratar de fundamentarse sistemas justos de convivencia basados en acuerdos racionales derivados de la razón humana y que hace el esfuerzo de pensar en clave universal.